Cada 10 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a uno de los pontífices más importantes de la antigüedad cristiana. Su influencia fue determinante en la consolidación de la autoridad espiritual de la sede de Pedro frente al poder terreno. San León Magno es doctor de la Iglesia, fue el pontífice número 45 y gobernó la Iglesia entre los años 440 y 461. San León Magno nació en Toscana, hoy es parte de Italia. Nació alrededor del año 390. Llegó a ser secretario de los papas San Celestino y San Sixto III. Este último lo envió en el año 440 como representante en una misión diplomática en la Galia, que hoy es Francia, con el objetivo de evitar el enfrentamiento entre dos autoridades imperiales, el jefe militar de la provincia y el tribuno consular de aquella región. Fue durante el cumplimiento de este cargo eclesial que León recibió la noticia de que había sido elegido como sumo pontífice. Como sucesor de Pedro, León destacó por ser un gran pastor, siempre atento a las necesidades de su rebaño. Además fue un predicador muy fervoroso, fue famoso por sus homilías en las fechas litúrgicas especiales y fue un muy buen escritor. Sus cartas dirigidas a los cristianos de las periferias de Occidente son un buen ejemplo de su habilidad para la escritura. Se conservan muchos de sus sermones, de sus escritos, considerados como auténticos tesoros doctrinales. Decía, el que ama a Dios se contenta con agradarlo, porque el mayor premio que podemos desear es el mismo amor. El amor en efecto viene de Dios, de tal manera que Dios mismo es el amor. Decía el Papa León en uno de sus sermones. Para este Papa, la vida cristiana puede interpretarse como una invitación a arrebatar el premio más grande que es Dios mismo. En consecuencia, la santidad debe ser el propósito natural de la vida, ya que no hay nada que se desee más que el verdadero amor. Durante sus 21 años de pontificado, el santo trabajó incansablemente por la unidad y por la integridad de la Iglesia. Luchó contra algunas herejías muy peligrosas, como el nestorianismo, que afirma que en Jesús hay dos personas separadas, una divina y otra humana. Luchó con el monofisismo, que sostiene que en Cristo solo hay naturaleza divina. Luchó contra el maniqueísmo, que dice que el espíritu del hombre es de Dios y el cuerpo del demonio. Luchó contra el pelagianismo, que sostiene que el pecado original no es tal y por lo tanto la redención se obtiene por mérito individual, sin necesidad de la gracia, con lo que se haría inútil la redención obrada por Cristo. Entonces fue un defensor de la sana doctrina y nos dio muchas enseñanzas muy valiosas. La tradición señala que el Papa León, como un pontífice lúcido y sabio, fue una autoridad reconocida por todos, incluso por quienes ostentaban de algún poder en el ámbito secular. Esta percepción que se tenía del Papa no fue fruto del azar. La Iglesia Católica, desde su fundador Jesucristo, ha mostrado cómo la palabra y la acción de la autoridad que viene de Dios y que es transmitida a los hombres no es para el uso y el abuso de poder, sino para el servicio de todos los hombres. Quien tiene una posición de autoridad como un maestro se pone de rodillas y le lava los pies a sus discípulos, a quienes están bajo su manto. Fue la enseñanza que nos dejó el Señor. El Papa León eh, vivía esta vocación de servicio. En una ocasión, durante el concilio de Calcedonia, los 600 obispos congregados en asamblea se pusieron de pie en señal de adhesión,
luego de haber escuchado la carta que San León les había dirigido. En ella, el pontífice hacía referencia a la plena divinidad de Cristo y a su plena humanidad, contra la herejía cristológica del momento. El Papa León afirmó la total consustancialidad de Cristo con el Padre por su divinidad y su total consustancialidad con nosotros por su humanidad. Cristo no podía ser considerado menos que el Padre en el orden divino, ni menos hombre que cualquiera de nosotros. La aclamación de la asamblea fue tal que muchos empezaron a decir que San Pedro había hablado por boca de León. Este elogio se popularizó tanto entre los padres conciliares que quedaron consignadas en la declaración dogmática del concilio. Por otro lado, por aquellos años la estructura del Imperio Romano de Occidente estaba resquebrajada y se deterioraba con rapidez, generando una gran inestabilidad. El Papa León tuvo que cumplir un papel decisivo en el ordenamiento de la vida civil y política. Eh, Vemos que cuando un grupo llamado los Hunos, liderados por Atila, habían ocupado el norte de la península itálica, había una amenaza muy fuerte de la invasión y de la destrucción de Roma. Empezó a sentirse esa amenaza de manera inminente. Entonces el pontífice sale al encuentro del líder de los hunos, Atila, para disuadirlo de sus planes y providencialmente lo logró. Atila decidió no entrar, eso fue en el año 451. Atila decide no entrar a Roma. Así, el más temido de los bárbaros tomó rumbo hacia Hungría, probablemente convencido de que una campaña contra Roma, una guerra contra Roma, no podía ser afrontada contra, contra huestes golpeadas por carencias, por enfermedades. Tiempo después, en el año 455, el Papa León se vio obligado a negociar con otro hombre bárbaro de la época, jefe de los vándalos, y aunque no pudo evitar el saqueo de la capital del imperio, sí logró que la ciudad no fuese incendiada ni sus habitantes masacrados. San León murió el 10 de noviembre de 461. El Papa San León I, ya con el apelativo de Magno, o sea, el Grande, que fue ganado por ese amor que tenía el pueblo, por eso lo llamaban de esa manera, en honor a su sabiduría y por su grandeza espiritual. Él muere el 10 de noviembre del año 461, fue canonizado más de 1000 años después, en el año 1574. Las mismas divinas palabras de Cristo nos atestiguan cómo es la doctrina de Cristo, de modo que los que anhelan llegar a las bienaventuranzas eternas pueden identificar los peldaños de esa dichosa subida. Palabras del Papa San León Magno. Que la riqueza que nos enseña este gran hombre, este gran santo, sea para nosotros enriquecedora, sea para nosotros un aporte para nuestro camino como cristianos. Por eso, en este día, encomendémonos a este gran santo y pidámosles que ruegue por nosotros y que ruegue por la iglesia.